Efemérides de hoy. Debo empezar, felicitando a la tía Mayín hoy, pues en su cumpleaños, de parte de todos los que la queremos y que hemos compartido con ella tantos años. Hoy también día de fiesta en Santiago de Veraguas, 398 años de la capital veragüense. Saludos a aquellos santiagueños. Hoy también es el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. Solamente en América Latina, 14 millones de niños viven en la calle. Para que ustedes nomás nos hagamos una idea de lo que toca y lo difícil que es exactamente vivir en un continente con estas desigualdades y sobre todo con estados totalmente desconectados, gobiernos que subvencionan y hacen cuanta locura se les viene a la mente. Y yo creo que, y se ha mencionado mucho, ¿cuál es la labor de un gobierno? Que no es proteger a su población más vulnerable. ¿Y qué población más vulnerable no puede haber que los niños? Así que aquellos niños que hoy desgraciadamente pues, sobreviven en las calles de Panamá, y yo creo que es un fenómeno nacional y mundial, pues mi pensamiento. Vamos a 1929 porque un día como hoy, hace ya pues 90 años, ocurrió esto. Nadie lo vio venir. El mercado bursátil entra en pánico y empiezan todo el mundo a vender. ¿Y qué pasa? Pues viene el crack. Bueno, es un crack que le costó el puesto incluso a Winston Churchill, además de muchos miles de dólares, que bueno, se fue en la alegre tuna. Y solamente imagínense, esto lo que provocó 5 millones de desempleados, bueno, y para que ustedes vean, le llaman la Arcadia, toda la década del 20. Si uno compraba acciones de RCA o de General Motors en 1922, ya hacia 1927 eras millonario. Y eso fue lo que hizo todo el mundo, un crecimiento basado en pura especulación. Y a veces el mercado pues tiene que sacudirse de tanto vivaracho. El problema es que todos estaban jugando algo que nadie entendía muy claramente. Bueno, y vinieron pues los que se tiraban por las ventanas en Wall Street, la quiebra generalizada de empresas. Vamos a ponerlo así, solamente en todo el año 31, Chicago, la biblioteca de Chicago solamente compró $80 en libros. Para darte una idea de la magnitud del problema. Esa maravilla de Steinberger, llamada las uvas de la ira, lo narra muy bien. Todo el mundo huyendo al oeste para ver qué encontrabas, porque vino también la quiebra de grandes propiedades de agricultura. Cuando llegaron al oeste, la cosa estaba igual. Lo mejor de esa frase, bueno, su última imagen, la de esta señora pues sosteniendo un anciano, y una frase que yo creo que hay que escribírsela en la cabeza a todos los políticos. Nosotros somos el pueblo y siempre lo seremos. Vamos a 1940, porque un día como hoy nace, bueno, el que se considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Y los dos son nacidos en octubre, tanto él como Diego Armando Maradona, pero pues Edson Arantes do Nascimento, el mundo lo conocería como Pelé. Pues, ¿qué hay que decir sobre esta figura? Más que pues, un irradiador de paz, un irradiador de juegos bonitos. El fútbol cambió. Recuerden que el fútbol en los años 40, bueno, fuera de José Luis Moreno y de Pelé, era un fútbol de fuerza. No había tarjetas. Bueno, no había ni números, pero no había tarjetas, así que era un juego mucho más violento. Incluso si tú decías el 11 inicial, ese era el 11 inicial que tenía que salir. Tampoco había reemplazos. Así que imagínense, bueno, todos aquellos que hemos seguido la vida de Pelé, recordamos esa masacre que hubo en el Mundial tanto en el Mundial de Chile, pero sobre todo en el Mundial de Inglaterra, que lo dejaron pues al borde del retiro. Pero un deporte tan hermoso como este siempre tiene segundas oportunidades y vendría el epítome del fútbol, el Mundial de 1970 y ese juego bonito de esa selección de Brasil encabezada por él, que se llevó el tricampeonato de la Copa Jules Rimet y nos dejó, bueno, como diría el Sunday de Londres, ¿de qué planeta viene la selección de Brasil? Vamos a 1940, porque mientras Pelé nacía, pues en un pueblo perdido en Santos, pues en 1940, no este hombre, se da la reunión en Hendaya entre Francisco Franco y Adolfo Hitler. Franco llegó tarde, por cierto. Hitler dijo sobre esa reunión
que preferiría que le sacaran 3 muelas antes de volver a reunirse con este hombre. Pues ahí uno entiende, porque los gallegos, no sé por qué en el continente americano tienen fama de brutos, porque en España tienen fama de que tú no sabes si suben o bajan la escalera, igual que los escoceses. Bueno, ¿qué tendría que hacer para que entrara España en la Segunda Guerra Mundial? Eran las condiciones. Pues había una operación llamada Fénix, que era entrar, pues, y pues barrer toda entrar por Francia e invadir España para llegar hasta Gibraltar. Franco siempre se opuso a la entrada de España en la guerra, pues tuvo primero una neutralidad y después primero una parcialidad no armada y después una neutralidad. Pues esta foto es interesante porque esta foto, en verdad había más gente, que a medida que iba perdiendo Alemania la guerra, pues se iban borrando de la foto, hasta que solamente quedaron alemanes ahí, a pesar de que esta reunión fue en Hendaya, que es la frontera entre Francia y España. Bueno, Franco lograría eso, mantener al reino, al reino no, a España fuera de la Segunda Guerra Mundial y pues después un periodo de aislamiento, una posguerra difícil, y terminaría pagándole a Hitler sobre todo en wolframio, traído pues de las cuencas en el noreste de este país. Vamos, otra cosa interesante de este encuentro, pues posteriormente Himmler iba a ir varias veces a España. Himmler era un enamorado de España y sobre todo del cocido madrileño, le encantaba. Vamos a 1944, porque bueno, ayer hablábamos de la batalla en el Golfo de Leyte, pero vamos a 1944 porque hablando de la guerra, en el Ejército Rojo, atención, pues entra en Hungría. ¿Y qué pasó y qué consecuencias tendría esto? Pues que al entrar en Hungría, pues quedarían en el corazón de Europa, del centro de Europa, y con él, pues Hungría y parte de Austria sería pues los puntos más avanzados a los cuales llegaría el Ejército Rojo. Stalin siempre dejó claro, incluso en la conferencia de Yalta, yo pondré y eliminaré gobiernos burgueses hasta donde llegue, y así lo hizo. Vamos a 1973, porque ayer hablaba de la guerra del Yom Kippur, una guerra pues bastante corta y todas las consecuencias que esta guerra tuvo. Así que, pues, tocado de ayer, vamos hasta 1984, porque la BBC emite una serie de reportajes sobre uno de los fenómenos menos o que más impacto provocó en la década de los 80, la hambruna en Etiopía. Pues miren esta imagen. ¿Se acuerdan que se hizo eso del USA for Africa? Pues este festival de Live Aid. Pues ¿por qué? Porque la televisión irrumpía y mostraba in situ esta terrible hambruna que posteriormente se hizo pues común con la de Somalia, con la de Bangladesh y con otras más. Pero esta de Etiopía en particular movió la capa social del mundo y del mundo civilizado. Recuerden esa maravilla musical de los ingleses, Do You Know What Christmas Is? O la de los norteamericanos con ese de USA for Africa, mandando pues estos excesos que había en el Mississippi hacia paliar la hambruna africana. Bueno, Etiopía, para mi generación, fue lo que la guerra de Nigeria era para la generación anterior. Pero lo más importante de esto es cómo se reconstruyó Etiopía, al punto que no perdamos de vista que el Premio Nobel de la Paz de este año es el primer ministro de ese país, una economía ahora modélica en el continente africano. Vamos a 2006, porque esto marcaría un antes y un después en la historia pues, del transporte público panameño. En el área de la avenida Martín Sosa, a eso de la 1 de la tarde, este bus, el 8B06, se incendia, dejando pues, la terrible cifra de 18 muertos y 27 heridos. Sería el tercer accidente en número, con número de muertos de toda nuestra historia, pero yo creo que ahí hubo una oportunidad para que el transporte público no volviera a ser el mismo. Pues se acabó el sistema ese de cupos y palancas, pues se buscó un sistema de transporte digno para todos y hoy pues yo creo que lo que hay que insistir
es que el sacrificio de estos 18 panameños no fue en vano. Y hoy que tenemos un sistema de transporte seguro, confiable, pues limpio, pues debido a la vida que dieron estos 18 ciudadanos en aquella terrible tarde del año 2006.